Sorprende el día de tus múltiples colores, donde se siembran las flores y se cosecha alegría, donde se siembran las flores y se cosecha alegría. Bueno, la décima es una de las expresiones populares de la lírica que heredamos de España. La décima, como la conocemos la mayoría, pues es una invención, es una recomposición de la décima antigua que hizo el poeta Spinelli, que le dio la forma actual a la décima que todos conocemos. La décima, junto con otros géneros de la poesía popular, es un género lírico, es una manera de expresarnos que ha trascendido en toda Latinoamérica, e inclusive más allá de Latinoamérica, porque incluso en Estados Unidos ya comienzan a hacer décima en inglés. Es en los diversos foros, espacios, límites latinoamericanos, en Venezuela, en Colombia, en México, en Panamá, en Centroamérica, todo completo, en Latinoamérica sur, quiero decir Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Prácticamente no hay lugar de Latinoamérica donde no se cultive la décima, que, como dije, es uno de los géneros de la lírica popular que heredamos del encuentro de culturas que hubo cuando llegaron los españoles a estas tierras. Entraríamos ahí un poquito en la polémica, pero acostumbradamente diremos decimero al que la dice, al que repentista, y decimista quizá al que la escribe. En general también usamos el término repentista al que hace décima improvisada en un escenario o en un ambiente, en una cantina, en una reunión, en una tertulia, y que toma un tema y lo desarrolla precisamente con el formato de la décima. En la tradición de México podría señalar como cabezas de este movimiento 3 regiones donde se cultiva la décima. Uno de ellos, quizá el más conocido, sea Veracruz, lo que conocemos como la décima, el son jarocho, que es este género musical que se parece mucho a la música de los llanos de Venezuela y Colombia, es decir, cuando se toca con arpa, requinto jarocho, y este instrumento que es la jarana. En Veracruz, que es el estado que está junto al Golfo de México, ahí se cultiva recientemente con más ahínco, con más fuerza, la décima. Las otras 2 regiones donde existe décima y tradición de lírica decimal, pues serían lo que es el género musical que se llama huapango arribeño, que esto está en la zona de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, un poco dentro de lo que conocemos el centro del país. El otro sitio donde se cultiva la décima tradicionalmente es en lo que conocemos como las balonas en el estado de Michoacán, y habitualmente la balona es un género que se practica en décima y que habitualmente es poesía lírica, digamos, pícara, picosa, un poco con el tema picante, ¿no? Serían las 3 regiones, uno el estado de Veracruz, otro
el estado de lo que se llama la Sierra de Guanajuato y San Luis Potosí y Querétaro, donde se cultiva el género musical huapango ribeño, y también en la zona de Michoacán, donde existe la música de Occidente, y sobre ella se hacen las balongas. En la tradición musical, digamos por ahí hasta los 50, 60, había muchos más decimeros. Después decayó mucho, casi hasta su extinción. En algunos lugares ya nadie se acordaba de la décima. Sin embargo, a partir de los 80s, 90s, que comienza a darse en diferentes regiones de nuestro país un movimiento muy importante de reivindicación de las tradiciones musicales. Hablo del son jarocho, hablo del huapango, hablo de la música norteña, hablo de la música del sur, que puede ser las tradiciones de banda y la tradición de marimba, hablo de Yucatán, hablo de Guerrero también, donde en la Tierra Caliente se hace la música también, lo que se llama el género de chilenas, gustos, en esta zona donde hay representantes y músicos muy importantes. Cuando se da una revaloración de la música tradicional, también comienza a revalorarse la décima. Insisto en que no podríamos, para un país tan grande como es México, si pudiésemos hacer ese porcentaje, pues en realidad serían pocos los que hacemos de alguna manera décima. Está creciendo el movimiento de decimeros, ya hay varios encuentros en varios espacios, estados de la República, sobre todo Veracruz y la Huasteca, donde se reúnen los decimeros a cultivar el género de la décima. Habitualmente, por ejemplo, en Veracruz, que es quizá lo más afamado últimamente, los encuentros de jaraneros, es decir, donde se toca la jarana y entendemos que la música tradicional de Veracruz, el son jarocho, las reuniones que hay para los fandangos se aprovechan. Por ejemplo, el Día de la Candelaria, 2 de febrero, se aprovecha ese espacio para hacer un gran encuentro de jaraneros, y dentro del encuentro de jaraneros hay un espacio para los decimeros improvisadores repentistas. También, obviamente, cuando hay las fiestas populares en donde se venera al santo patrón o a la Virgen de cada lugar, también se traen a decimeros para que digan su poesía popular, lírica, rimada, así como la entendemos. Es más, los espacios populares de tradición todavía no hay tantos elementos académicos donde se reúnan, pero ya hay encuentros, poco a poco se está recultivando y popularizando la décima. Claro, hay muchos decimeros, no quiero decir nombres, quizá 2 o 3, como en Veracruz, el maestro Diego Cruz, el maestro Diego López, los hermanos Domínguez, que son los cultivadores recientes de la décima, y quiero mencionar en especial la aportación de una músico y poeta que se llama Sarina Palafox, que desde la mujer, desde el ser mujer y desde reivindicar muchos aspectos de la mujer, ha desarrollado todo un trabajo acerca de la décima, desde mi punto de vista muy notable. Bueno, el cultivar la décima, cultivas también la neurona, porque hay que pensar y hay que ajustarse líricamente a un formato tradicional que es la décima. Esta es una décima muy tradicional de un decimero muy viejo, del cual recogimos mucha tradición, mucho conocimiento de la música, que se llamó Arcadio Hidalgo. Yo soy como mi jarana con el corazón de cedro, por eso nunca me quiebro, y es mi pecho una campana, y es mi trova campirana como el cantar del jilguero, por eso soy jaranero y afino bien mi garganta, y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. La jarana es un instrumento que derivó es hija, digamos, es la herencia española, de la cual nació de la que conocemos como la guitarra barroca. A México, en algún momento
de la conquista y de la evangelización llegó desde España un instrumento, repito, llamado guitarra barroca. Es curioso porque esta guitarra evolucionó de ser tocada punteada. En Veracruz se rasgó, en Europa se tocaba así. De ser tocada así evoluciona a tocar los diferentes géneros del son jarocho. La jarana se fabrica de un palo, habitualmente de cedro, primavera, algunas otras maderas, de una sola pieza, completamente de cabo a rabo, y solamente la tapa es de otra pieza, que habitualmente también puede ser pino o también cedro. Es un instrumento, habitualmente también hay diferentes tipos de jaranas, pero 10 u 8 cuerdas, 8 órdenes, y en este caso está afinada como si fuera guitarra, pero la jarana tiene pues muchas afinaciones según la región donde se toque. Hay jarana tercera, que es esta grande, segunda, que es más pequeña, y la primera, que es la pequeñita. Aún hay otra jarana más pequeña todavía, que es más o menos como este tamaño, se llama mosquito, y también tiene las mismas características de acompañar al son jarocho. Es un instrumento muy conocido, muy tradicional, y que suena precioso. Quizá todo el mundo conoce un son tradicional que se llama la bamba. Anda niña bonita, vamos a donde la luna sale y el sol se esconde. Anda niña bonita, y vamos allá donde la luna sale y el sol se va pues arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba, y yo no soy marinero, por ti seré. La décima llegó pues embarcada con los músicos, los frailes, la gente que venía de España directamente. Es decir, llegó de manera simultánea a varios espacios de lo que hoy conocemos como Latinoamérica, y a México llegó ya sea por Veracruz o por lo que ahora conocemos como Tampico, por esa zona donde eran los puertos de entrada más importantes, y de alguna manera siguen siéndolo, el puerto de Veracruz, el puerto de Tampico. Por ahí en Soto la Marina, por ahí entró toda la tradición española, y junto con ello entraron los poetas tradicionales que nos llevaron en sus barcos, llevaban sus instrumentos, sus vihuelas, sus guitarras barrocas, y también la tradición de la décima, como lo reformuló el famoso Spinelli.